que es muy importante, ¿ya? Es la restricción del crecimiento intrauterino. Es un tema importante porque trae muchas consecuencias prenatales como mortalidad intraútero, bastante morbilidad y mortalidad perinatal y también consecuencias a largo plazo, ¿no? Y esta enfermedad la podemos nosotros sospechar de alguna manera cuando evaluamos a una paciente. Esta paciente que va a nuestra consulta o a hacer un control prenatal, podemos sospechar y es haciendo algo básico como una medida de altura uterina, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con esta restricción del crecimiento intraútero. ¿Ya? Entonces, la importancia clínica es la siguiente, ¿no? Condiciona un aumento del riesgo de pérdida de bienestar fetal intraparto y de acidosis metabólica asociadas con el posterior desarrollo de encefalopatía hipóxica, parálisis cerebral y desarrollo psicomotor anormal. Es uno de los principales factores asociados a la morbilidad neonatal significativa, como enterocolitis necrotizante o el síndrome de distrés respiratorio. Eso también tiene que ver con ingreso a unidades de UCI, con la presencia de líquido meconial en el parto, también tiene que ver con presencia de desaceleraciones en un trabajo de parto. Es responsable de la mortalidad en el 50% de los fetos pretérmino y del 20% de los fetos a término, una importante causa de mortalidad. La segunda causa de mortalidad en los fetos pretérmino. Además, es el principal factor de riesgo independiente para parto prematuro en nulíparas, ¿no? Los cambios en el metabolismo lipídico y en los factores hemostáticos son factores de riesgo en la vida adulta para desarrollar hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus tipo 2, accidente vascular cerebral y muerte por enfermedad coronaria. En la vida que es posterior al parto, incluso en el desarrollo posterior del niño, puede presentar alteraciones motoras, sensitivas, cognitivas, ¿no? En el lenguaje también se puede presentar. Entonces, ¿qué es la restricción del crecimiento intrauterino, no? Es la insuficiente expresión del potencial genético de crecimiento fetal. En otras palabras, es la falla para alcanzar todo el potencial genético que tiene un feto cuando está desarrollándose. Pero esta definición no se acepta del todo, porque en realidad uno no conoce cuál es el potencial genético de un feto, ¿no? Por eso no abarca todos los espectros de esta enfermedad, ¿no? Ese diagnóstico, ¿no? Vamos a decir que la definición es que es un peso fetal estimado menor al percentil 10 o circunferencia abdominal menor al percentil 10 para la edad gestacional. De estos, aproximadamente un 5 a 10% de los embarazos son fetos pequeños para la edad gestacional. De este porcentaje, vamos a decir que un 20 a 30% son realmente los fetos pequeños por insuficiencia placentaria, ¿no? Y de estos aproximadamente la mitad se van a relacionar con la preeclampsia. También tenemos un 10 a 20% que son fetos pequeños por una condición patológica extrínseca. Estos se conocen como fetos pequeños para la gestacional, y acá se incluye lo que son estos fetos pequeños por la presencia de infecciones fetales, síndromes genéticos, cromosomopatías, malformaciones congénitas o secundario exposiciones toxicológicas, ¿no? Y tenemos el más grande porcentaje de entre estos, que es un 50-70%, que son los fetos constitucionalmente pequeños. Estos son fetos que son normales y solamente son pequeños nada más. Representan el espectro inferior de peso de los fetos normales, ¿no? ¿Cuál es la etiología de la restricción de crecimiento fetal? Para que haya esta restricción, vamos a ver que hay tres factores en juego, ¿no? Que se presentan en la mujer, en el feto y en la placenta. Pero todas estas confluyen en una misma vía al final, ¿no? Que es la perfusión uterina placentaria y nutrición fetal subóptima, ¿no? Dentro de las alteraciones maternas, tenemos que se puede presentar en una diabetes mellitus pregestacional, ¿no? Aunque se ha visto que esta diabetes gestacional tipo 1 más va acompañada de fetos macrosómicos, ¿no? También se ve cuando la paciente tiene insuficiencia renal.
Tenemos la presencia de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico. Tenemos enfermedades cardíacas que cursan con cianosis. Acá podemos agregar estados de hipoxia crónico maternos, ¿no? Como enfermedades como el asma, y se menciona también la altitud a la cual se encuentra la gestante, ¿no? Hay estudios en los cuales se demuestra que a mayor altitud, ¿no? El feto tiene un menor peso en nacimiento. Incluso hay un trabajo realizado en Perú en el año 90 en el cual mencionan, ¿no? Un peso en la costa, mencionan un peso de 3.200 y en la altura el promedio más o menos del peso era de 3.050, ¿no? Con una diferencia más o menos de 200 gramos al nacimiento. También tenemos la enfermedad, ¿no? Asociada a desórdenes hipertensivos, ¿no? En este caso puede ser la hipertensión crónica, la gestación hipertensión gestacional o la preeclampsia. También tenemos el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, en el cual se va a producir al final de todos los procesos fisiopatológicos una trombosis, ¿no? En el sitio de las vellosidades, ¿no? También tenemos como causas el uso y abuso de sustancias, ¿no? Por ejemplo, el tabaco, ¿no? Personas que fuman más de 11 cigarrillos al día. Esto está relacionado con un riesgo aumentado de 3.5 veces en las personas que fuman, ¿no? También el consumo de alcohol. Se menciona que el hecho de consumir 2 ingestas diarias de alcohol también está relacionado a la presencia de un RCIU. El uso de cocaína o de narcóticos también, ¿no? Las gestaciones múltiples, ¿no? Cursan en un alto porcentaje, cursan con restricción de crecimiento intrauterino. En un embarazo doble, se menciona que hasta un 25% pueden desarrollar restricción de crecimiento intrauterino. Y en lo que es un embarazo triple, hasta un 65% de RCIU. La exposición a los agentes teratogénicos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos agentes como la ciclofosfamida, el ácido valproico o las drogas antitrombóticas, ¿no? Que acá tenemos la warfarina. Esta depende mucho del grado de teratogenicidad de cada medicamento y el tiempo que se usa también el medicamento, ¿no? Es propio de cada droga. Dentro de las enfermedades infecciosas tenemos que se menciona la malaria como el primer lugar de causa de RCIU a nivel mundial por una infección, ¿no? También tenemos infecciones asociadas a citomegalovirus, rubiola, toxoplasmosis o la sífilis, ¿no? Tenemos también que este RCIU se va a presentar en enfermedades genéticas y desórdenes estructurales. Por ejemplo, en la trisomía 13, en la trisomía 18, hasta un 50% puede desarrollar una restricción de crecimiento intrauterino. Tenemos enfermedades congénitas cardíacas y hasta en la gastroscrisis que se puede presentar hasta en un 30%, ¿no? Después está mencionado también desórdenes placentarios y anormalidades del cordón umbilical. Acá tenemos una inserción velamentosa del cordón o la presencia de arteria umbilical única, ¿no? También tenemos la presencia de infartos placentarios, desprendimiento placentarios, que van a ocasionar que haya una menor intercambio de gaseoso y de nutrientes a nivel placentario. Este es otro cuadro en el cual también se mencionan los factores de riesgo relacionados con el desarrollo del RCIU, ¿no? Podemos ver en el lado de factores maternos que se menciona bastante, ¿no? La preeclampsia, la hipertensión arterial crónica, que tienen bastante relación con el RCIU. Trombofilias, trastornos autoinmunes, los estilos de vida, ¿no? Tenemos también acá en el caso de la madre la malnutrición. Se ha visto que las personas que no consiguen una ganancia adecuada de peso durante la gestación pueden tener hijos con fetos con peso menor al adecuado para la gestacional. Se ha visto incluso que la disminución de ingesta calórica y ingesta de proteínas también va a ocasionar un feto de tamaño de peso menor al adecuado para la gestacional, ¿no? Pero ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad, no?
Acá ustedes, me imagino que han hecho lo que es preeclampsia. Pueden ver aquí en este gráfico, lo que es, ¿no? La placentación normal, ¿no? Que tenemos una arteria espiralada, ¿no? Acá en el embarazo normal va a haber una invasión trofoblástica, la cual va a reemplazar las células de los vasos sanguíneos y va a crear un vaso de mayor calibre, lo que va a permitir un mayor flujo del útero hacia la placenta, ¿no? Pero, por ejemplo, en la preeclampsia lo que vemos es que esta invasión trofoblástica no es adecuada, no es suficiente. Incluso se menciona que esto debería ser hasta los vasos de la arteria espiralada que se encuentran en el miometrio. ¿Esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar que en esta zona se desarrolle una hipoxia y no haya un adecuado intercambio gaseoso. Tenemos acá la estructura de una vellosidad coriónica, una vellosidad terminal, una vellosidad de tercero, ¿no? Terciaria, como dicen, ¿no? Entonces, en esta vellosidad vamos a ver que vienen la arteria, vienen los vasos sanguíneos provenientes de la arteria umbilical, ¿no? Que llegan hasta los extremos terminales y también salen de aquí las venas que van a formar la vena umbilical. Entonces, en esta zona del extremo, como no va a haber un adecuado intercambio gaseoso y oxígeno, esta zona va a estar en constante hipoxia, ¿no? Y como menciona una teoría, se va a producir acá una vasoconstricción crónica. Incluso se menciona que se puede producir un proceso de aterosis, depósitos por debajo del endotelio, ¿no? ¿Qué va a ocasionar todo esto? Esto lo que va a ocasionar es de que no haya primero un adecuado intercambio gaseoso, disminuya la superficie sobre la cual se va a hacer ese intercambio gaseoso, y también lo que va a ocasionar es una especie de obstrucción, una especie de aumento de presión, o sea, la sangre al circular y tratar de llegar por aquí ya no va a encontrar una resistencia aumentada y hacia atrás va a ocasionar un aumento de presión en ese vaso sanguíneo, ¿no? La cual se va a transmitir hacia la arteria umbilical. Ya, esto es importante, eso quiero que lo entienda para poder explicar qué es lo que viene después, ¿no? Entonces, todo se debe a una invasión trofoblástica inadecuada de las arterias espirales maternas. En las fases iniciales de esto, se va a producir una adaptación fetal. ¿Cuál es? Disminuir la velocidad de crecimiento. Disminuye los patrones de conducta, o sea, los movimientos, ¿no? Pero esto no se va a evaluar, no se va a poder evaluar por ningún medio, ¿no? Se va a usar más eficientemente el oxígeno que se tiene y hasta incluso puede provocarse una respuesta policitémica. Posteriormente se va a desarrollar hipoxemia. Esta hipoxemia puede mantenerse durante varias semanas incluso, ¿no? Si esto no se corrige, ¿no? Se van a producir cambios hemodinámicos para preservar el aporte de oxígeno a los órganos nobles, ¿no? Que tenemos, que es el cerebro, el corazón, el vaso y las glándulas suprarrenales. A este proceso se le va a llamar centralización, ¿no? Incluso en el cerebro se va a producir una vasodilatación cerebral. Vamos a ver ahorita cómo es la circulación normal en el cerebro y qué se produce en el RCU. Va a haber una vasodilatación cerebral, que se le llama brain sparring o mantenimiento del flujo en el cerebro, ¿ya? Preservación cerebral, ¿ya? Al haber menos circulación hacia el riñón fetal, o sea, no va a haber formación de orina y esto nos va a ocasionar a un oligohidramnios. Posteriormente se va a producir un proceso de redistribución cardíaca. El corazón izquierdo va a irrigar una zona de baja resistencia, que es el cerebro, y el corazón derecho va a irrigar una zona de alta resistencia, que es la placenta. Esta redistribución cardíaca está de manera patológica porque debería ser al revés, ¿no? Cuando ya viene faltando el oxígeno y los nutrientes también están disminuyendo y se está gastando los depósitos de glucógeno que hay en el hígado, se va a buscar una manera anaeróbica de conseguir energía, ¿no? Y esto nos va a llevar a la presencia de acidosis, ¿no? Que se produce primero en los tejidos periféricos y luego en los tejidos centrales.
Todo esto va a llevar a una alteración en el corazón. Va a haber necrosis de fibras miocárdicas y el tejido va a ser sustituido por un tejido fibroso, que esto a la larga va a afectar la función diastólica por una falta de distensibilidad del corazón fetal. Posteriormente, bueno, se va a producir la muerte fetal, ¿ya? Acá en esta figura vamos a ver qué pasa con la saturación de oxígeno, que va disminuyendo en relación al tiempo y la respuesta fetal que se presenta, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a ver que hay hipoxia, va a haber una captura más eficiente del oxígeno, disminución de la velocidad de crecimiento, disminución de la actividad, ¿no? Se va a tratar de mantener el balance energético, se va a liberar hormonas de estrés. Cuando esto sigue avanzando, se va a ocasionar una hipoxemia, va a haber la redistribución del flujo, que es lo que le dije, la centralización también, ¿ya? También se recibe ese nombre. Va a haber un metabolismo anaeróbico en tejidos periféricos. Se va a tratar de mantener el balance ácido-base en los órganos centrales, y luego este metabolismo anaeróbico se va a dar en órganos centrales y se va a producir la muerte fetal. Para entender qué es lo que nos va a ocasionar el RSIU o por qué se producen estos cambios hemodinámicos, tenemos que recordar lo que es la circulación fetal. Una preguntita, ¿se está escuchando o no? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor, sí se escucha. Entonces, tenemos lo que es la circulación fetal, tenemos la placenta. Ya podemos empezar de cualquier sitio. Vamos a empezar por la arteria umbilical, ¿ya? La arteria umbilical viene a través de procede de la aorta, ¿no? De las arterias ilíacas internas. De ahí, ¿no? Salen las arterias umbilicales en dos, llegan a la placenta y llegan hasta la velocidad terminal, en donde se produce el intercambio ¿no? de sustancias y de oxígeno en este lago placentario, ¿no? En este espacio intervelloso vamos a ver que llega la sangre uterina, ¿no? Para nutrir. Entonces, como les dije que en esta parte de aquí va a producirse una especie de obstrucción del vaso sanguíneo, vamos a decirle que va a disminuir su calibre, como que se ha obliterado, ¿ya? Entonces, les dije que esto va a ocasionar un aumento de presión. Entonces, esta arteria umbilical va a tener, de lo que es su presión normal, su presión va a aumentar, va a tener una presión aumentada, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir esto? Durante la sístole cardíaca, la sangre avanza, ¿no? La sangre avanza hacia la placenta. Durante la sístole, la sangre sigue avanzando hacia la placenta, ¿no? Cuando esto va aumentando en mayor grado la alteración placentaria, el defecto de la alteración placentaria, esto ya va a ser tan grande la obstrucción que la sangre durante la sístole va a avanzar, pero en la diástole ya no va a avanzar. Entonces va a haber un flujo diastólico ausente. Posteriormente, si este daño sigue aumentando, que es lo que va a suceder, y llega a dañarse casi un 50% de la placenta, la resistencia en la placenta va a ser mayor. Entonces lo que va a pasar es que durante la sístole la sangre va a avanzar, pero durante la diástole la sangre, en vez de avanzar o quedar detenida, va a retroceder, ¿ya? Y eso se llama flujo diastólico reverso de la arteria umbilical, ¿ya? Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Como la sangre no está avanzando adecuadamente hacia estos vasos, pues es obvio que la vena umbilical va a tener menos cantidad de sangre, ¿no? Entonces, la vena umbilical llega, ¿no? a la vena cava inferior a través del ductus venoso, ¿no? Que es una especie de acortamiento que sirve para que la sangre que viene a través de la vena umbilical, que no viene con fuerza, al disminuir el calibre, esa sangre va a llegar con más fuerza hacia el corazón, con más, ocasiona una resistencia y va a darle impulso para que llegue al corazón con más energía, con más impulso, vamos a decir así, ¿no?
parte de esta de la sangre de la vena umbilical, que en este caso es una sangre ya oxigenada, va a ser depositada en el hígado, ¿no? Y en el hígado es donde se va a almacenar pues los nutrientes, ¿no? Y va a ser el mayor depósito energético de nuestro feto, ¿no? Entonces, este ductus venoso desemboca en la aurícula derecha, ¿no? Entonces, esta sangre llega a la aurícula derecha, pero acá tenemos el foramen oval, que está entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, la sangre puede sufrir dos caminos, ¿no? Pasa a la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y sale a través del callado aórtico, ¿no? Y esto va a irrigar las partes superiores del feto, que es el del cuerpo, y también va a descender a través de la aorta a irrigar los demás órganos, ¿no? Del cuerpo, la parte inferior, vamos a decir, ¿no? O también puede suceder que esta sangre de la aurícula derecha también pasa al ventrículo derecho, ¿no? Entonces, esta sangre al ser bombeada, bueno, pues va a salir al tronco pulmonar, y como el pulmón no está desarrollando su actividad, su función todavía, entonces la sangre no va a ser muy distribuida hacia el pulmón, ¿no? En gran cantidad al menos. Entonces esta sangre se va a unir a través del ductus arterioso, va a llegar a la vena, a la arteria aorta, y va a seguir el mecanismo que ya les mencioné anteriormente, ¿no? Ahora, esta sangre que está acá en la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, es una sangre oxigenada, pero también está mezclada con sangre que proviene de la vena cava superior, la cual es desoxigenada, ¿no? Entonces, acá en esta parte, en este ductus venoso, ya, que se usa para ver lo que es también los cambios hemodinámicos en el RCIU, vamos a ver que aquí en esta parte, cuando hay la sístole ventricular, la sangre va a avanzar. Cuando hay la diástole ventricular, la diástole, entonces también la sangre va a seguir avanzando. Pero luego viene la contracción auricular, ¿no? Entonces, en la contracción auricular, lo normal es que la sangre también avance, ¿no? Hacia el ventrículo derecho o hacia la aurícula izquierda. Sin embargo, como esta zona está aumentada, su presión, su resistencia, la sangre no va a avanzar ni hacia aquí ni hacia aquí, sino que la sangre podría incluso retroceder, ¿no? La sangre podría regresar, al igual que lo que vimos en la arteria umbilical, ¿no? Entonces, para terminar esto, los cambios hemodinámicos. Entre la salida de la arteria subclave izquierda y el ductus arterioso, ¿no? Existe esta zona que se llama istmo aórtico, ¿ya? Existe esa zona que es el istmo aórtico, y que cuando nosotros vamos a evaluar también hemodinámicamente a nuestro feto, vamos a ver que como esta sangre viene aquí, debe de seguir una dirección anterógrada, ¿no? O sea, avanzar. Vamos a ver que como aumenta la resistencia a este nivel, la sangre en algún momento también va a regresar por este istmo aórtico, ¿ya? Entonces, esta gráfica, aquí en esta imagen, también se ve lo que les he mencionado, ¿no? ¿Hasta ahí han entendido o tienen alguna duda sobre esta circulación fetal? Me imagino que les estaba recordando nada más, ¿o no? Sí, doctor, sí se entendió. Ya, entonces, avanzamos. Entonces, los cambios que vamos a ver se desarrollan, para resumir, en esta parte de aquí, y lo que va a iniciar todo es el aumento de la resistencia en la arteria umbilical, ¿no? Porque estas vellosidades están dañadas y no hay un adecuado intercambio gaseoso nutricional, ¿no? Todo eso nos va a llevar a lo siguiente. Para el diagnóstico de RCIU tenemos que ver en la anamnesis, ¿no? Que haya una historia previa de feto pequeño para la edad gestacional o muerte perinatal, porque puede haber una recurrencia hasta de un 20% de esta patología, ¿no? Vamos a averiguar si nuestro paciente tiene factores ambientales, enfermedades maternas, si tiene factores de riesgo comunes con la preeclampsia, trombofilias, obesidad, ¿no? Hipertensión arterial.
Y acá viene lo que les decía, ¿no? ¿Cómo vamos a sospechar nosotros de esta patología, ¿no? Con realizar una adecuada altura uterina, ¿no? Entonces, la altura uterina se menciona que entre las 32, 34 semanas de gestación tiene una sensibilidad de 65, 85% y una especificidad del 96%, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a observar al medir la altura uterina? También se menciona que entre las 20 y 32 semanas, la altura uterina va a la misma medida, va igual que la edad gestacional, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es que la altura uterina, si hay una discrepancia entre la edad gestacional y la medida de altura uterina mayor a 3 centímetros, algunas guías, algunos libros mencionan 2 centímetros, nosotros deberíamos sospechar que estamos frente a un feto que es pequeño para la edad gestacional, ¿no? Entonces, esto, como les decía, lo pueden hacer ustedes en los controles prenatales o al evaluar una gestante, ¿no? Entonces, tenemos aquí la manera adecuada de tomar la altura uterina, en la cual se pone una medida, vamos a decir el 0, se pone sobre el borde superior de la sínfisis del pubis, ¿no? Y el otro buscamos el fondo uterino, ¿no? Que en esta imagen también se está viendo acá, ¿no? Ahora, lo que se menciona es que cuando se toma esta altura uterina, se haga en el lado donde no vamos a ver cuál es la media, ¿no? Para no dejarnos, vamos a decir, influenciar, ¿no? Tengo un feto de 30 semanas y quiero pues que mida 30 centímetros, ¿no? Entonces voy a tratar de medir los 30 centímetros, sí o que sea 32, ¿no? Ahora, la medición de altura uterina se puede alterar, ¿no? ¿Cuándo no vamos a poder nosotros ver o hacer una buena medición de altura uterina, ¿no? Cuando tenemos una paciente con obesidad, cuando hay un feto en una situación transversa, tenemos una nulípara con musculatura abdominal tonificada, o podemos tener una multípara con un abdomen pendular, un abdomen que ya su tejido muscular, ¿no? Está muy laxo, ¿no? También tenemos que ver el embarazo gemelar, ¿no? Que se presente esto. Ahora, respecto a esto, obviamente, pues, ¿no? Les digo que una medida menor, en 3 centímetros, ¿no? Pero en la práctica, a veces los fetitos como tienen una altura uterina adecuada, ¿no? A lo que vamos es de que hay, pues, embarazos de 32 semanas, ¿no? Que nosotros, si le disminuimos 3 centímetros, bueno, deberían tener una altura uterina de 29 centímetros, ¿no? Máximo, ¿no? Pero sin embargo, a veces en la práctica, pacientes a veces que no han recibido controles prenatales, o a veces pacientes también que tienen controles prenatales, tienen una altura de 25, 24 centímetros, ¿no? Pacientes con 35, 36 semanas de edad gestacional, con una altura uterina de 29 centímetros, 28 centímetros, ¿no? Y que evaluar los controles anteriores ya tenían una altura uterina menos que la que debería tener para la edad gestacional, ¿no? Entonces, en esto quiero incidir con ustedes, ¿no? Que esto es muy importante, ¿no? A veces se menciona en las guías que no es muy útil, ¿no? Claro, es verdad, no es muy útil para diagnosticar un RCIO, pero sí para sospecharlo, ¿no? Al menos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico nos va a dar la ecografía, ¿ya? Tenemos que hacer una estimación ecográfica del crecimiento fetal. Para esto, lo que tenemos que hacer es asignar al feto a una edad gestacional adecuada, un peso fetal estimado que nos va a dar la evaluación ecográfica y vamos a valorar el crecimiento fetal. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿no? Que en muchas de las gestantes se maneja una edad gestacional de acuerdo a la fecha de última regla, ¿no? Pero lo que nosotros deberíamos hacer es correlacionar esa fecha de última regla con una ecografía, la primera que tenga la paciente. En este caso sería ideal una ecografía de primer trimestre de embarazo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para correlacionar y sacar una adecuada edad gestacional o una verdadera edad gestacional que sea por FUR o por ecografía, pero que la que nos permita hacer un diagnóstico exacto de edad gestacional o adecuado,
para decirlo de otra manera, ¿no? Entonces tenemos aquí, en este cuadro, que por ejemplo en la ecografía del primer trimestre, ¿no? Que ve hasta las 13 semanas, 6 días, tenemos que si esta ecografía es menos de 8 semanas, 6, 7 días, la discrepancia entre la edad por ultrasonido o por ecografía y la fecha de última regla debe ser máximo de 5 días. ¿Qué significa esto? Significa si, por ejemplo, yo tengo una paciente con una fecha de última regla, por la cual sale 6 semanas, ¿no? 6 semanas. Pero tengo una ecografía que me dice que tiene 7 semanas, 7 semanas, ¿ya? Entonces, en este caso de 6 semanas, 7 semanas, hay 7 días de diferencia, ¿no? Por FUR me sale 6 semanas, pero por ecografía me sale 7, ¿no? Entonces, en este caso, como la diferencia es más de 5 días, yo debería tomar la fecha última regla por la ecografía, ¿ya? Y ya no contar la fecha última regla, ¿no? Ahora, en estos casos que les menciono, por ejemplo, de 9 semanas hasta las 13 semanas, 6 días, la discrepancia debe ser máximo de 7 días, ¿no? Ahora, obviamente, esto cuando tenemos una fecha última regla que está pues a un día de diferencia o 2 días de diferencia, no va a causar mucho problema, ¿no? Pero hay pacientes también en las cuales, quien dicen, pues, por fecha última regla le sale 10 semanas y por la ecografía sale 6 semanas, y a veces tenemos la mala costumbre de poner, ¿no? Edad gestacional 10 semanas por FUR y 6 por ecografía, ¿no? Entonces, un embarazo no tiene 2 edades gestacionales, al igual que nosotros, todos tenemos solamente una edad. Igual un embarazo solo debe tener una edad gestacional, sea por FUR o sea por ecografía, ¿ya? Entonces, si seguimos viendo este cuadro, tenemos para 14 semanas, 15, menos de 16 semanas, más de 7 días, de 16 semanas a 22 semanas, más de 10 días, de 22 a 28 semanas, más de 14 días, y de 28 semanas adelante, más de 21 días había de discrepancia, ¿ya? Entonces, para sacar el peso fetal, que es lo segundo que vamos a hacer, vamos a usar los 4 parámetros, que es el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud de fémur, ¿no? Esto nos va a dar una medida en gramos, ¿no? Que eso le vamos a llamar el ponderado fetal o el peso fetal estimado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que hasta un 95% de estas medidas que tomamos tienen un rango de más o menos 20%, ¿no? O sea, significa que nuestro peso que tomamos no es el exacto, sino que hay un rango, una variabilidad más o menos 20%. En un 5% de casos esta diferencia es mayor incluso del 20%, ¿no? Esto hay que tomar en cuenta cuando hacemos una biometría fetal para determinar el peso del feto, ¿no? Después vamos a valorar el crecimiento fetal. Ese ponderado fetal que nosotros hemos tomado, ¿se ve bien esto o no se ve bien? No, para aumentarlo. Sí se ve, doctor. Ya, entonces vamos a valorar en qué crecimiento fetal está nuestro feto, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que tiene 33 semanas, ¿ya? De embarazo. Está aquí en esta línea, ¿no? Entonces, para las 33 semanas, el percentil 10, del percentil 10 al 90 es normal, ¿no? Eso vamos a ver ahorita. Pero estamos viendo que, por ejemplo, nuestro bebito pesa 2000 gramos, ¿no? Entonces estaría entre el percentil 10 y el percentil 90, que es normal, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos 33 semanas y nos pesa 1500. Ya veríamos que está entre el percentil 3 y el percentil 10, ¿no? Ya está debajo del percentil 10, como mencionamos, que es la definición de la restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, imagínense un bebito de 33 semanas, un fetito de 33 semanas con un peso de 1000, vamos a decir 1500, ¿no? Entonces estaría debajo del percentil 3. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener una edad gestacional adecuada o bien tomada, y tenemos que tomar un peso de acuerdo a la ecografía, y esto lo vamos a relacionar en esta tabla, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar los fetos que están por debajo del percentil 10, ¿no? O sea, de este peso, menos de este peso, son los fetos a los cuales tenemos que evaluar, ¿ya? Entonces,
Es muy importante, por eso le digo, es importante saber unidad gestacional. Casos cuando tenemos pacientes que no recuerdan la última regla, no saben no tienen una ecografía de primer trimestre de embarazo, bueno, es más difícil hacer un diagnóstico. En esos casos, por ejemplo, se puede hacer ecografías seriadas, ¿no? Para determinar si está habiendo un crecimiento fetal adecuado o no lo está viendo. Ahora, esta tabla que les enseño acá, bueno, es algo que tenemos nosotros en el servicio, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos hacer uso también de calculadoras fetales, ¿no? Que las podemos encontrar en internet, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la calculadora fetal de Medicina Fetal Barcelona, ¿no? En la cual acá vamos a poner nuestra edad gestacional, o si es mejor la fecha de última regla, le ponemos la edad, el ponderado fetal que estamos sacando por la ecografía y vemos si es femenino o masculino. Ponemos calcular y nos va a dar acá un resultado en un percentil, ¿ya? O también tenemos esta calculadora de la Fetal Medicine Org, ¿no? En la cual también vamos a poner la edad gestacional con semanas y días. Vamos a poner la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, la longitud de fémur, y aquí nos va a dar estos datos que ingresamos nos van a dar un peso fetal, ¿no? Ya no necesitamos ponerle el peso nosotros, nos va a dar el peso fetal y esto nos va a dar un percentil también para la edad gestacional, ¿no? Entonces, con estos datos vamos a buscar a los que son verdaderamente RCIO, que dijimos que era más o menos un 30%, ¿ya? ¿Qué son fetos con RCIO? Son los que presentan los siguientes parámetros, ¿no? Son definiciones operacionales, le dicen algunos, ¿ya? El crecimiento del feto por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, ¿ya? Acompañado de signos de compromiso fetal, es decir, anormalidades de la circulación fetoplacentaria identificadas por Doppler. O también es un RCIO, un feto con peso menor al percentil 3 para la edad gestacional. En este caso, ya no, para hacer el diagnóstico, ya no vemos si tiene alteraciones hemodinámicas, simplemente que sea menor al percentil 3 ya nos hace el diagnóstico, ¿ya? ¿Por qué este percentil 3 es importante, no? Porque a partir del percentil 3 la morbimortalidad fetal aumenta, ¿no? Se dispara, ¿no? Por eso se toma este valor del percentil 3. Ahora, ¿qué pasa con los fetos pequeños que están entre el percentil 3 y el percentil 10 que no tienen alteraciones hemodinámicas? O sea, el Doppler, vamos a decir, está normal, ¿no? Se considera que son fetos pequeños nada más, ¿no? Tiene valoración anatómica dentro de límites normales, pruebas de bienestar fetal satisfactorias y persistencia del crecimiento dentro de los mismos percentiles durante la gestación. Ya, a estos los vamos a seguir evaluando. Entonces, como les digo, acá por este lado ya tenemos un dato, ¿no? El menor del percentil 10, o sea, el RCIO es un feto menor del percentil 10 con alteraciones hemodinámicas y el peso menor al percentil 3 para la edad gestacional. Entonces, para ver estas anormalidades hemodinámicas, tenemos que hacer uso de un Doppler, que es una ecografía, vamos a decir, más especializada, ¿no? Pero que tenemos al alcance también, ¿no? ¿Cómo se clasifica el RCIO de acuerdo a la edad de inicio, ¿no? El punto de corte sería las 32 semanas, ¿no? Hablamos de un RCIO precoz cuando es menor a 32 semanas, ¿no? La incidencia es baja, menor a un 0.5%. El grado de insuficiencia placentaria es alto. Hay hipoxia franca con adaptación vascular. Hay tolerancia fetal a la hipoxia alta, ¿no? Con deterioro progresivo antes de la muerte. Los resultados perinatales son malos, ¿no? Hay alta morbimortalidad. La detección es fácil, la secuencia Doppler es constante. El manejo difícil en este caso es por la prematuridad que va a presentar el feto. Y hay alta asociación con la preeclampsia, ¿no? En el RCIO tardío, que es mayor a las 32 semanas, hay una incidencia elevada, ¿no? Más del 5%. Hay un grado de insuficiencia placentaria bajo. Hay hipoxia sutil sin adaptación cardiovascular. Pero la tolerancia fetal a la hipoxia es baja, o sea, consecuencia poco clara de progresión. Mejor resultado perinatal, pero menor morbimortalidad. ¿Ya? La detección es fácil y manejo más expeditivo por mayor edad gestacional, ¿no? Y la baja asociación con la preeclampsia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cambios hemodinámicos
asociados al RCU, ¿no? Esto ya lo vimos cuando les expliqué la circulación placentaria. Pero sin embargo, vamos a recordar algunos datos, ¿no? La primera alteración que se presenta, que se identifica en el Doppler, es el aumento de la pulsatilidad en las arterias uterinas, o sea, es el aumento de la resistencia en las arterias uterinas. Ese aumento de resistencia nos vamos a ver nosotros en el Doppler con lo que es el índice de pulsatilidad, ¿ya? Si esta situación permanece, el feto se adapta con una modesta disminución en la tasa de crecimiento y gastará más energía en la circulación placentaria, sin compromiso a largo plazo, ¿no? Pero a medida que se hace crónica este daño, esta injuria, los mecanismos de adaptación fetal incluyen disminución del crecimiento somático, ¿no? Del tamaño del hígado y los depósitos de grasa. Justamente esta disminución del tamaño del hígado va a hacer que la circunferencia abdominal disminuya, porque la circunferencia abdominal toma en cuenta el tamaño del hígado, ¿no? También van a disminuir los depósitos de grasa, ¿no? Cuando nacen los fetitos, nacen todos flaquitos, vamos a decir, ¿no? Cuando estos cambios adaptativos son suficientes, no hay cambios hemodinámicos sistémicos y puede observarse solamente aumento en la resistencia placentaria. Pero en los casos de RCU, la fase inicial es la de compensación, en la que ocurren cambios cardiovasculares no detectables en el Doppler. A medida que va a empeorar este proceso, ocurre una cascada de cambios que pueden ser detectados ya clínicamente, ¿no? Entonces, para entender lo que vamos a hablar de lo que es la ecografía Doppler, vamos a hacer una pequeña repaso, tal vez, no sé si ya conocen, a lo que es el efecto Doppler, ¿no? Tenemos a un traductor aquí que emite un sonido, ¿no? Este sonido, quienes lo van a captar, vamos a decir, van a ser los hematíes, ¿no? Esto lo capta y posteriormente la señal esta sonora otra vez es reflejada, ¿no? Esta señal reflejada es captada por este transductor nuevamente. El transductor emite y recepciona ese sonido, ¿no? ¿Esto cómo se va a graficar en la ecografía, no? Tenemos, por ejemplo, este vaso sanguíneo que es rojo, ¿no? Esto significa que es un flujo positivo, ¿no? Acá tenemos una línea, aquí abajo, y este flujo positivo se va a graficar hacia arriba, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Hacia arriba, positivo, ¿no? Si nosotros pusiéramos el punto del transductor acá en este vaso sanguíneo de color azul, este flujo sería negativo, ¿ya? Sería negativo, sería hacia abajo de la línea, ¿no? Entonces tenemos en esta imagen, esta parte que se eleva está producida por la sístole. Y todo esto que viene hasta acá es la diástole, ¿ya? Esto es sístole, esto es diástole. Sístole, diástole. Por ejemplo, en este vaso sanguíneo podemos ver de que durante la sístole hay un mayor impulso de la sangre, el cual permanece durante la diástole, ¿ya? Entonces los vasos sanguíneos, de acuerdo al Doppler, los vamos a dividir en vasos de baja resistencia, moderada resistencia y de alta resistencia. En este caso, lo que vamos a ver es la baja resistencia. En la baja resistencia el flujo durante la sístole es elevado y permanece durante la diástole, ¿no? En el flujo de alta resistencia, lo que vamos a ver es que durante la sístole, ¿no? Aumenta la velocidad sanguínea a través del vaso, y vamos a ver, en este caso se ve un flujo reverso, o lo que podemos ver es que en la diástole hay un flujo que vamos a decir que es menor que en este vaso de baja resistencia. ¿Qué es el índice de pulsatilidad? ¿No? Nos mide la impedancia o la resistencia de un vaso sanguíneo. Para averiguar cómo sacar este dato nos da el ecógrafo automáticamente, ¿no? Para sacar este índice de pulsatilidad, lo que hace es resta, ¿no? La velocidad sistólica máxima menos la velocidad diastólica mínima, y este resultado lo divide entre la velocidad media durante el ciclo completo, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Velocidad sistólica, velocidad diastólica y la velocidad media. Pero lo que vamos a ver que en lo que hay para ver los cambios hemodinámicos, vamos a ver que el índice de pulsatilidad puede aumentar o puede disminuir. Para que esté aumentado debería estar por encima de un percentil 95, y si está disminuido va a estar debajo de un percentil 5. Nosotros viendo de esta manera, mira, para que se pueda entender, este es un vaso, vamos a decir, que tiene alta resistencia, ¿no? Vamos a ver que la sístole, vamos a darle un valor ya que sea 10, ¿ya?
y este valor en la diástole vamos a decir que sea 2. Entonces la diferencia entre los dos es 8, ¿no? Que si lo dividimos entre la media, vamos a decir que va a ser, vamos a ponerle 4, sería 8 entre 4, sería 4, sería 2, ¿no? Pero en este caso, miren, esta sístole, vamos a suponer que sea también, ¿qué dijimos? 8, ¿no? 8, y acá que sea 6. Entonces, la diferencia va a ser 2 y dividido entre la velocidad media, que va a ser 7, va a ser un valor menor. Entonces, lo que tenemos es que a mayor diferencia entre la sístole y la diástole, este IP va a aumentar. Significa que también a menor diferencia, el IP va a disminuir, ¿ya? Entonces, tenemos qué vasos vamos a medir nosotros para ver si hay alteración hemodinámica. El primer vaso que vamos a medir son las arterias uterinas, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que a medida que la placenta invade la adhesioidal del miometrio, ¿no? Las arterias van a sufrir esas grandes modificaciones, ¿no? Lo que va a lograr es que haya una resistencia disminuida, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que durante la sístole, aumenta vamos a decir, la velocidad es máxima, y durante la diástole también, como esto es un flujo de baja resistencia, entonces la diástole también nos indica que está pasando bastante sangre en ese periodo de tiempo de la diástole, ¿no? Lo que vamos a hacer a comparación de una arteria uterina alterada, vamos a ver que durante la sístole hay el flujo sanguíneo, pero después durante la diástole el flujo diastólico es menor, o sea, y acá incluso podemos ver un notch protodiastólico, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja esto? Nos deja que en este caso hay una placentación adecuada, ¿ya? Donde durante la diástole hay un adecuado flujo, ¿no? De la arteria, pero sin embargo, de manera patológica, el flujo va a ser disminuido durante la diástole, ¿no? Entonces, la sensibilidad de esta evaluación de arterias uterinas para la identificación de resultados adversos es un 37% con especificidad de 70%, ¿no? El siguiente vaso que vamos a ver es la arteria umbilical. Como recordamos, la resistencia está aumentada en la arteria umbilical, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Durante la sístole aumenta el flujo, esto es lo normal, ¿no? Y durante la diástole también el flujo es adecuado, ¿no? Es adecuado, ¿no? Pero cuando vemos una arteria umbilical alterada, la sístole va a estar elevada, pero la diástole no mucho, ¿no? No mucho, no va a ser un flujo adecuado diastólico. Incluso les dije que puede haber un flujo diastólico ausente, ¿no? Que vemos acá es sístole, y en la diástole no vemos flujo sanguíneo. Viene la sístole, no vemos flujo sanguíneo, ¿no? Sístole, no vemos flujo sanguíneo. Si esto es peor, puede haber un flujo diastólico reverso, ¿no? Que les mencioné. Sístole, y durante la diástole, la sangre está regresando. ¿Cómo sabemos que regresa? Porque tenemos esta línea que nos indica, ¿no? Sístole, y por debajo de la línea está retornando el flujo, ¿no? Luego tenemos la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es una arteria de alta resistencia, ¿ya? Alta resistencia. O sea, significa que normalmente llega menos flujo sanguíneo, ¿ya? Acá podemos ver en esta imagen, bueno, acá se mira mejor, tenemos la sístole, durante la diástole el flujo sanguíneo es menor, ¿no? Pero sin embargo, cuando se produce este proceso de centralización o preservación del cerebro, brain sparring, lo que se va a producir es una vasodilatación cerebral, ¿no? Para que llegue oxígeno al cerebro. Entonces, esto va a ser reflejado en el Doppler de esta manera. Viene la sístole y durante la diástole el flujo también es aumentado. A comparación de este que es menor, aquel flujo es aumentado, ¿no? Entonces, esto les digo ¿por qué? Porque a veces nosotros al hacer la ecografía, mirando, nosotros decimos, está aumentado el flujo en la diástole, ¿no? En el cerebro, y ya el resultado del IP nos da un valor adecuado. Entonces, en este caso, cuando sucede esto, el IP de la arteria cerebral está, ¿cómo se puede decir? Disminuido, ¿ya? Entonces, patológico es que el IP esté debajo del percentil 5, ¿ya? Acá también podemos ver la arteria, bueno, esta no es la...
La cerebral media, ¿no? Tenemos acá incluso la sístole y durante la diástole hay un flujo aumentado, ¿no? Como que se ha hecho un vaso de baja resistencia que permite mayor ingreso de sangre en ese momento, ¿no? La relación cerebro-placenta, ¿qué es lo que busca? O sea, la relación cerebral es dividir el resultado del IP de la arteria cerebral media entre el resultado IP de la arteria umbilical, ¿no? Entonces, lo que va a relacionar es el flujo sanguíneo que se está produciendo de la arteria umbilical, que tiene una alta resistencia, relacionándolo con el flujo cerebral, que tiene una baja resistencia, ¿no? Esto se ha visto que es un indicador más sensible y específico para la detección de resultados adversos perinatales en embarazos de alto riesgo y es mejor predictor de estas alteraciones que el IP separado de la arteria umbilical o de la cerebral media. O sea, en estos casos vamos a buscar la relación cerebro-placenta, también se le menciona índice cerebro-placentario, ¿no? Se ha tomado como predictor de estancia en UCI neonatal, bajos puntajes de Apgar, valores de pH de sangre del cordón, ¿no? Bajos valores, cesáreas por sufrimiento fetal y otras complicaciones, ¿no? Entonces, esta relación cerebral-placenta también es patológica cuando está por debajo del percentil 5. Ahora, vamos a evaluar, con esos vasos hemos evaluado lo que es el componente arterial, ¿no? Pero también tenemos que evaluar el componente venoso, en este caso tenemos el ductus venoso, ¿no? Entonces acá en este ductus venoso vamos a ver la onda sistólica, la onda diastólica y la A, que es la contracción auricular, ¿no? Entonces, cuando la onda A corresponde a la contracción auricular en la diástole, ¿no? Y ante el compromiso hemodinámico del feto, esta onda va a presentar cambios como flujo ausente o reverso, ¿no? Estos cambios se van a encontrar relacionados con el aumento de la poscarga del ventrículo derecho y falla cardíaca derecha ocasionada por la hipoxia del miocardio, y se ha documentado en fetos con RSIU asociándose a tasas de mortalidad aumentadas. Acá podemos ver una onda reversa, ¿no? Lo que se ha demostrado es que los flujos en el ductus venoso se vuelven anormales solo en estados avanzados de compromiso fetal. Flujos ausentes o reversos en la onda se van a asociar con una mortalidad perinatal, independientemente de la gestacional, al momento del parto, ¿no? Con un riesgo de 40 a 100% en RCO temprano. En el 50% de los casos, estos cambios preceden a la pérdida de variabilidad a corto plazo en un registro cardiotocográfico. Y en el 90% de los casos es anormal 48 a 72 horas antes que un perfil biofísico. Cuando nosotros vemos esta alteración del ductus venoso, eso significa que este bebito se va a morir en horas, ¿ya? Entonces el tratamiento es el parto inmediato, ¿ya? Estas preguntas son, ¿no? ¿Qué haces cuando tienes un ductus venoso alterado? Parto inmediato, ¿ya? Se va a morir ese bebito. Y por último tenemos el istmo aórtico, que también nos va a dar un balance, ¿no? Entre la impedencia del cerebro y el sistema vascular, ¿no? El aumento en la resistencia placentaria puede llevar a la disminución del flujo diastólico, y en casos severos, más severos, a un flujo reverso en diástole, ¿no? Siendo un signo de deterioro avanzado, ¿no? Es por esto que la monitorización del patrón de flujo a este nivel puede jugar un papel importante en la prevención de secuelas neurológicas postnatales ocasionadas por una lesión hipóxica. Incluso puede brindar datos de forma más temprana que algunos marcadores agudos, ¿no? Como el ductus venoso. Acidemia y necrosis miocárdica. Podemos ver un flujo diastólico positivo y acá en este caso vemos un flujo diastólico negativo, ¿no? Está regresando la sangre. Entonces, esos son los vasos sanguíneos que vamos a evaluar, ¿no? Esto del istmo aórtico permite la evaluación esta evaluación de los tractos de salida va a permitir obtener información que permite el cálculo del gasto cardíaco. En fetos normales, el ventrículo derecho va a contribuir con aproximadamente el 60% del gasto cardíaco. Pero en estos fetos con RSIU se invierte esa proporción, siendo mayor el aporte del ventrículo izquierdo, ya que se debe aumentar el flujo sanguíneo a la parte superior del cuerpo y del cerebro. Entonces, ¿cómo hacemos el manejo de los pacientes con RSIU? Mayores, factores de riesgo menores, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo mayores, para mencionar algunos, tenemos el RSIU anterior, un feto muerto anterior, preeclampsia en embarazo anterior, desprendimiento de placenta, norminsert en embarazo anterior, índice de pulsatilidad
promedio de arterias uterinas mayor del percentil 95 para la edad gestacional, ¿no? Tener edad mayor de 40 años, fumar tabacos más de 12 cigarrillos al día, ¿no? Uso de cocaína, enfermedades crónicas preexistentes, madre pequeña al nacer, ¿no? Determinación de la proteína plasmática asociada al plasma en sangre materna con valor menor a 0.4, ¿no? Múltiplos de la mediana, ¿no? Consumo de alcohol. Y factores de riesgo menores tenemos una edad materna, menor de 16 años, ¿no? Bajo nivel socioeconómico, control prenatal insuficiente, nuliparidad, índice de masa corporal disminuido, escaso incremento ponderal en el embarazo menor de 8 kilogramos, ¿no? Talla baja, también fumar tabaco, ¿no? El consumo de cafeína mayor a 300 miligramos al día en el tercer trimestre, aunque, bueno, algunos indican que no causa nada y que está en estudio todavía esto. Ya. Antecedente de ginecorragia en la primera mitad del embarazo, ¿no? Gemelaridad, anemia severa, infecciones víricas parasitarias, ¿no? Entonces, vamos a hacer cómo se puede prevenir esto, ¿no? Necesita la prevención primaria cuando la paciente no está gestando aún, ¿no? Vamos a ver la consulta preconcepcional, le podemos averiguar los datos si tiene factores de riesgo, vamos a averiguar si hay hipohipertiroidismo, vamos a averiguar, indicarle que deje de fumar, si consume drogas, también que deje las drogas, ¿no? El tabaco incluso mencionan debe de dejar de consumirse unos 4 meses antes de embarazarse, ¿no? Entonces acá tenemos, acá también podemos indicarle, ¿no? Que consuma su ácido fólico si está pensando en embarazarse, ¿no? En la prevención secundaria, cuando la paciente está embarazada, igualmente que deje de fumar, que no consuma drogas, y vamos a hacer, a darle ácido acetilsalicílico de 100 a 150 miligramos al día, entre las 12 y 16 semanas de embarazo. O sea, vamos a empezar entre las 12 y 16 semanas de embarazo a las 36 semanas, ¿no? Porque en esto es por lo que es la placentación que se produce en este momento, ¿no? Antes de 16 semanas. Posteriormente, esta edad gestacional ya no se ha visto mayor beneficio, ¿no? No, en este caso reduce el riesgo, ¿no? De un 8% a un 2%, ¿no? De que se desarrolle el RCIU. Para hacer esto, tendríamos que hacer un screening combinado, Doppler de arterias uterinas, patológico, ¿no? Tendríamos que ver si tiene trombofilia, si tiene un RCIU anterior sin screening combinado, un feto muerto anterior sin screening, una preeclampsia que se ha presentado antes de las 37 semanas en embarazo anterior, ¿no? Este screening combinado se refiere a averiguar los factores de riesgo, presión arterial media de la madre, el Doppler de arterias uterinas y el dosaje de la proteína de crecimiento, perdón, del PIG, ¿no? La proteína de crecimiento placentario, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el manejo en el RCIU tardío, no? En este no hay alteración en el flujo arterial umbilical, no hay mucho. El porcentaje de lesión placentaria es menor, ¿no? Va a haber hipoxia mínima, no hay adaptación cardiovascular sistémica, pero hay menos tolerancia a la hipoxia y la descompensación se puede producir con cambios mínimos. Estos fetos tienen peores resultados perinatales, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver principales marcadores que indican por el pronóstico. ¿Cuáles son? Doppler de arterias uterinas, relación cerebro-placenta y percentil de crecimiento 3, debajo del percentil 3. En estos RCIUs hay marcadores crónicos, que son el Doppler, ¿no? Arteria umbilical, arteria uterina, cerebral media, la relación cerebro-placenta. Pero también tenemos, son marcadores crónicos. Pero también tenemos marcadores agudos. Estos marcadores agudos, por ejemplo, tenemos la cardiotocografía, el NST, tenemos el perfil biofísico fetal y también tenemos la evaluación Doppler de los vasos venosos, ¿no? En este caso, el ductus venoso, ¿no? Entonces, para hacer el seguimiento, el control, vamos a usar marcadores crónicos y marcadores agudos. Dentro de los marcadores crónicos, también no les mencioné, está la presencia de oligoamnios, ¿no? Entonces el seguimiento de los fetos va a ser con arteria cerebral media y arteria umbilical buscando relación cerebro-placenta. Si se agrega una insuficiencia placentaria hay que hacer control cada semana, pero si hay evidencia de vasodilatación cerebral con un IP de arteria umbilical disminuido, vamos a hacer control 2 veces por semana y vamos a hacer un marcador agudo, ¿no? El CTG, ¿no? Vamos a hacer el perfil biofísico o un test no estresante, ¿no? En estos RCIUs tardíos podemos dar un parto a las 37, 38 semanas y no se contraindica el parto vaginal.
puede ser un parto vaginal. En el área de sueño temprano, vamos a hacer el control con los marcadores crónicos, que es el Doppler arterias uterinas, Doppler arteria umbilical y cerebral media, que estos van a ir alterándose de forma progresiva, o sea, lo podemos ir viendo de acuerdo a cómo avanza la edad gestacional, podemos ir viendo si se alteran o no se alteran estos marcadores, nos da tiempo para evaluar. Entonces, cuando hay insuficiencia placentaria, vamos a hacer control cada semana de arteria umbilical y cerebral media. ¿Ya? Si hay signos de insuficiencia placentaria severa o hipoxia, como es vasodilatación cerebral, el control se va a hacer 2 veces por semana y se va a usar marcadores agudos. Y se va a evaluar la función cardíaca con el istmo aórtico. Y si hay signos de acidosis, que nos manifiesta por a través de un flujo umbilical reverso, alteración en flujos venosos o alteración en el cardiotografía, hay que hacer control cada 12 a 24 horas más 2 pruebas agudas. El momento del parto. Bueno, mencionarles que en los RCIO menores a 26 semanas, la mortalidad es bien alta, más del 90%. Entre 26 a 28 semanas se menciona que es por aproximadamente un 50%, y por encima de las 28 semanas menciona un 10%, ¿no? Bueno, realidades de otros sitios, ¿no? Hay que ver la viabilidad en cada lugar que uno está, ¿no? Depende mucho de la atención que recibe este feto al momento de nacer, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay el momento? ¿Cuál es el momento del parto? Cuando hay una insuficiencia placentaria severa, o sea, hay un flujo diastólico ausente umbilical o flujo reverso en el istmo aórtico, tenemos que finalizar las 34 semanas. Y la vía de terminación es por cesárea. ¿Por qué? Porque este feto de por sí ya no tiene reservas de oxígeno, no va a soportar un trabajo de parto, ¿no? Y si es que se somete a un trabajo de parto, nos puede dar desaceleraciones o un estado fetal no tranquilizador, ¿no? Cuando hay signos de acidosis, o sea, diagnosticado por un flujo diastólico reverso, o un IP del ductus venoso por encima del percentil 95, se debe dar parto a las 30 semanas. ¿Por qué tan temprano, no? Porque en este caso el riesgo de muerte fetal es mayor que el de prematuridad, ¿no? O sea, tenemos un feto que es de menor de 30 semanas o 30 semanas, ¿no? Y está haciendo estos signos de acidosis, entonces es preferible sacarlo, ¿no? Porque si no, se va a morir in útero, va a ocasionarse un óbito fetal, ¿no? Creo que sacándolo le damos mayor oportunidad, ¿no? A que pueda respirar y que pueda luchar, ¿no? Cuando hay alteración de los flujos venosos antes de las 30 semanas o con alta sospecha de acidosis fetal, mostrado, ¿no? Por un flujo reverso en ductus venoso o alteraciones en registro cardiotográfico, se recomienda finalizar la gestación en las 28 semanas. Por debajo de las 28 semanas, la tasa de supervivencia es menor al 50%. Entonces, la decisión de terminar el embarazo se justifica ante la presencia de un ductus venoso reverso o de un patrón de desaceleración en el monitoreo, ¿no? De acuerdo a la evaluación Doppler que se hace en los fetos, vamos a ver que hay unos estadios, ¿no? Que va del 1 al 4, ¿no? En este Doppler tipo 1 vamos a ver que el ponderado fetal está por debajo del percentil 3, ¿no? Entonces vamos a ver que la relación cerebro-paciente está por debajo del percentil 5, es patológico. El IP de la arteria umbilical es mayor al percentil 95, patológico. El IP de la arteria cerebral media es debajo del percentil 5, patológico. Y el IP de las arterias uterinas es mayor al percentil 95, también es patológico. O sea, es un feto que tiene alteraciones, ¿no? Una insuficiencia placentaria, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos el Doppler tipo 1. Si vamos viendo el Doppler tipo 2, 3, 4, tenemos con el Doppler tipo 2, la arteria umbilical empeora, ¿no? Va a tener flujo diastólico ausente. Y si vemos el Doppler tipo 3, ya vas a ver un flujo diastólico reverso en la arteria umbilical, ¿no? Tenemos aquí también que en el Doppler tipo 2 va a haber un flujo diastólico reverso en el istmo aórtico, ¿no? En el Doppler tipo 3, el IP del ductus venoso se altera, está por encima del percentil 95, pero en un Doppler tipo 4, el IP del ductus venoso ya nos hace un flujo diastólico reverso, ¿no? Y para complementar, tenemos con el Doppler tipo 4, hay un registro cardiotopográfico patológico, ¿no? Con una variabilidad menor de 5 latidos por minuto y o patrón de desaceleraciones. Entonces vemos que el IP de la arteria umbilical nos sirve, o sea, arteria umbilical, cerebral media, arterias uterinas, nos sirven para clasificar un Doppler tipo 1, ¿no? Pero el Doppler tipo 2
ya vemos que hay un flujo de la arteria umbilical, nos llega hasta el tipo 3 donde hay un ausente, y acá sería el reverso, ¿no? Y a partir del tipo 3 ya nos da más valor lo que es el ductus venoso, que puede presentar un IP aumentado o puede presentar un flujo diastólico reverso, ¿no? Y para resumir el tratamiento de esto, tenemos este cuadro, ¿no? Vamos a resumir, ¿no? Tenemos la sospecha clínica y factores de riesgo, ¿no? Entonces hacemos una valoración ecográfica del peso fetal. Si está por encima del percentil 10, hacemos un seguimiento de rutina. Si está por debajo del percentil 10, vamos a hacer una ecografía Doppler, detalle anatómico, ver si no hay malformaciones, evaluamos el líquido amniótico. Si con todo esto sale normal, no hay alteraciones, entonces decimos que es un pequeño paralelo gestacional. P le ponemos, ¿ya? Y en este caso vamos a hacer el Doppler cada 2 semanas y finalizar gestación en la semana 40 o cuando venga con sus contracciones, ¿no? En este caso, si la ecografía Doppler líquido amniótico es anormal, vamos a hacer el diagnóstico de un RCU, ¿no? Si este RCU es mayor a las 37 semanas, entonces vamos a finalizar la gestación. Si es Doppler tipo 1, será una inducción de parto. Si es Doppler tipo 2, 3, 4, lo que va a hacerse es una cesárea. En otras palabras, el Doppler tipo 1 es el único que se puede hacer inducción de parto. Los demás estadios de Doppler, el parto es por cesárea. Ahora, si es menor de 37 semanas, si es un Doppler tipo 1, hay que vigilar cada semana, ¿no? Como hemos mencionado, y finalizar en la semana 37 con una inducción de parto. Si es un Doppler tipo 2, vigilancia cada 48, 72 horas, 2 veces por semana, como dijimos. Y si es mayor de las 34 semanas, cesárea, o esperamos a que llegue a las 34 semanas, significa esto, ¿ya? En el Doppler tipo 3, vamos a ver la vigilancia cada 24 48 horas, y si es mayor a 30 semanas, cesáreas. Y en el Doppler tipo 4, si es la vigilancia cada 12 a 24 horas, y si es mayor de 26 semanas, se hará una cesárea, ¿ya? Acá cabe mencionar nada más que si es un feto pretérmino, pues tendríamos que dar las dosis adecuadas de maduración pulmonar, ¿no? Que serían 2 dosis de betametasona o dexametasona, que se dan en los fetos antes de las 34 semanas, pero también se le da a los fetos a partir de las 34 hasta las 36 semanas, 6 días. Ahora, si es un feto menor a 32 semanas, lo que también se tiene que hacer es la neuroprotección con sulfato de magnesio, que se usa el sulfato de magnesio, lo que es igual que el esquema para preeclampsia, ¿no? 4 gramos en una dosis de ataque y luego 1 gramo por hora. Lo que se menciona mínimo 4 a 6 horas, tiene que recibir esta medicación hasta antes del parto para protegerlo de que no se desarrolle una parálisis cerebral. Listo, y eso sería todo. Si tuvieran alguna pregunta. Doctor, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. En caso de que estemos en periferia, ¿el caso se tiene que derivar sí o sí cuando nosotros detectamos en este caso, que no hay un crecimiento adecuado, podemos controlar el crecimiento? En este caso, no, lo que estarías haciendo ya sería una sospecha, ¿no? Entonces tenemos que determinar si es que es un RCI o no a través de una ecografía y posiblemente a través de un Doppler. Entonces, sí, lo ideal es mandarlo, pues, ¿no? Por emergencia o por consulta externa, ¿no? Pero sería lo antes posible, ¿no? A veces como se demora los hospitales, una ecografía particular también puede ser adecuada, ¿no? Pero una ecografía donde nos mencionen todo eso, ¿no? Con los datos que les doy, ¿no? Con una adecuada edad gestacional y con un peso fetal relacionado a una curva de crecimiento, ¿no? Sobre esto, suceden casos, ¿no? Se manda una paciente ecografía y a veces tú mandas para determinar eso, ¿no? Si es que realmente está adecuado para su edad gestacional y te viene el resultado, vamos a suponer que tiene tu paciente 32 semanas, te viene gestación de 25 semanas por biometría fetal, punto, nada más. O sea, en otras palabras, no te ayudará mucho. En este caso, la persona adecuada para hacer una ecografía es la que conoce esto, la que te va a buscar esos datos. Si hay una persona que te va a hacer una ecografía y no te va a buscar esos datos, pues usted sería. Entonces sí, sería referir al hospital. Es una referencia al hospital para determinar eso. Gracias, doctor. Ya. Listo, no hay más preguntas.
Les quería preguntar algo. ¿Quieren hacer un ejercicio o no? Para determinar esto usando las calculadoras. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, Doctor, entonces, por favor. ya miren, entonces entren en su celular, me imagino que tienen o en su computadora, entren a calculadora Medicina Fetal Barcelona. Ay, nomás, ¿dónde están? ¿Están entrando? Sí, doctor. Ya está. Me avisan cuando estén todos ya adentro para poder hacerlo, ¿ya? ¿Están viendo mi pantalla todavía? No, doctor. Ya voy a compartir mi ventana, ¿ya? A ver. Ya, ahí están viendo, ¿no? Que está Google, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a buscar medicina de Barcelona. ¿Ya? Listo, vean y síguense lo que estoy haciendo también, ¿ya? Para ver los que todavía no han podido entrar, ¿no? Entramos acá a calculadoras Medicina Fetal Barcelona. ¿Ya? De acá nos aparece esto, ¿no? Entonces vamos a entrar donde dice Fetal Growth, ¿ya? Crecimiento fetal. ¿Están ahí? Sí, doctor. A ver, Sí, doctor. entran a Fetal Growth, ¿ya? Entonces vamos a poner una edad gestacional. Entonces, la edad gestacional que vamos a poner es 38 semanas, 0 días. Entonces escribimos acá 38, 0. ¿No? Listo, y acá le vamos a poner el peso que le hemos tomado por la ecografía, que es 2320. ¿No? Es un feto de sexo femenino, ¿ya? Pónganle calcular, a ver qué les sale al costado de 2320. Acá les va a salir percentil. ¿Qué les sale? A ver, díganme. Perceptil 2, doctor. A ver. Percentil 2, ¿no? En este caso, ¿de qué harían el diagnóstico ya? Es percentil 2, está debajo del percentil 3. ¿Ya cuál sería el diagnóstico? RCU, doctor. Listo, es un RCU para la gestacional. Desde cuenta que no necesitamos hacer Doppler para diagnosticar RCU en este momento, ¿ya? Pero, miren, la app, ¿no? Nos da unos valores, nos está pidiendo más valores. ¿Para qué? Para poder clasificar este RCU, ¿ya? Entonces acá nos pide el valor de la arteria umbilical, ¿ya? Este UA es arteria umbilical, ¿ya? Entonces ahí le van a colocar 0.8. 0.8, acá le va a poner en flujo diastólico presente, ¿ya? Este MCA es arteria cerebral media, ¿ya? Le van a colocar ahí 1.15. ¿Ya? Nos pide también Doppler de la arteria uterina derecha y la izquierda, ¿ya? En la arteria uterina derecha le van a poner 0.8. En arteria uterina izquierda le van a poner 0.7. ¿Listo? Calculen. Presionen donde dice calcular. A ver qué le sale. ¿Alguien? ¿Qué le salió? Estadio 1, doctor. A ver, vamos a calcular. Listo, nos sale el percentil de la relación cerebro-paciente en 11, ¿no? Que es normal, no está debajo del percentil 5. La media de las arterias uterinas, estas arterias uterinas sacan un promedio, ¿ya? Nos sale en el percentil 71, que es normal. Entonces nos sale una restricción de crecimiento fetal, estadio 1, ¿no? ¿Y cuál es el manejo? Dice, recomendación, parto a partir de las 37 semanas, ¿no? Parto, listo, ¿ya? Acá, por ejemplo, miren, nos dice, valores del ductus venoso no son requeridos porque la arteria uterina, la cerebral media y la relación cerebral presenta son normales, dice, ¿ya? Listo. Acá pongan arribita, suban y pongan clear values, borrar valores. Y una más vamos a hacer, ¿ya? Listo. ¿Borraron? ¿Les dicto? Sí, doctor. Doctor. Ya.
Ya, edad gestacional, 34 semanas, 4 días. Vean que la edad gestacional tiene que ser tan exacta que hasta pide por días, ¿ya? Entonces tenemos un percentil, un ponderado fetal de 2200. Vamos, ¿ya? Y es de sexo femenino. Calculemos, a ver, ¿qué nos sale? El perceptil es 30, doctor. Listo, está adecuado entonces, ¿no? Vamos a bajarle este percentil, ¿ya? El ponderado póngale 1800. ¿Listo? ¿Qué le salió? Percentil 2, doctor. Ya, entonces, si ustedes han visto en el de 2200, ¿no? Percentil 30 ya no nos pide más datos, ¿sí o no? Es un embarazo cuyo feto está dentro del rango normal de peso fetal, ¿no? Entonces, miren, acá ahora nos sale percentil 2, ¿no? Vamos a ponerle, nos pide Doppler de arteria umbilical. Les voy a dictar, es 1.24. ¿Ya? El Doppler de la arteria cerebral media es 0.8. El Doppler de la arteria uterina derecha es 0.8. La arteria uterina izquierda es 0.5. ¿Listo? A ver, póngale a calcular qué le sale. ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor, es estadio 1. Nos sale un RCIU. No nos sale todavía estadio. Si se dan cuenta, no nos ha salido estadio. Nos sale que el flujo de la arteria umbilical está en el percentil 84 normal. La cerebral media está en 0.8, que está disminuido. Está en percentil 1, está debajo del percentil 5. Las arterias uterinas están normales, percentil 35. Y la relación cerebro-placenta también está alterada, es un percentil 1. En este caso, el programa, o sea, lo que debemos evaluar es un ductus venoso, ¿ya? Entonces, en este caso le van a poner 1.15 al ductus venoso, ¿ya? Acá el ductus venoso, flujo, ¿no? Presente, acá está, ¿sí o no? ¿Ven? Entonces ahora van a poder calcular nomás. ¿Qué le sale? Stage 3, doctor. Ahí. ¿No? ¿Qué dice? Parto de una vez, ¿ya? Ya no nos dice que es la gestacional, nos dice ya, hay que sacarlo al bebito, ¿ya? Ahora mire, varíen esto, ductus venoso reverso. Y le ponemos calcular. Ya mira, automáticamente pasa a ser un estadio 4, ¿ya? De acuerdo a lo que vemos aquí en la presentación, ¿no? Bueno, acá donde está. Acá se dan cuenta. Acá vemos, ¿no? Como les dije, un flujo de un ductus venoso ya alterado. Vamos a ver en el Doppler tipo 3 y en el Doppler tipo 4, ¿no? Acá está aumentado y acá ya está reverso, ¿no? Flujo de ductus reverso nos da eso, ¿ya? Bueno, pueden ustedes practicar inventarse edades gestacionales o en sus prácticas también tratar de relacionar eso, ¿ya? Mientras más usen, más va a ser fácil encontrar los datos. Todos los datos de lo que es Doppler los van a encontrar en las ecografías, o si tienen la oportunidad de ver un Doppler en ese momento en sus prácticas, también pueden agarrar esta app y ver qué les sale el resultado, ¿ya? Listo, muchas gracias por la atención entonces, ¿ya? Cuídense. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.